probablemente provoquen desviaciones de tensión o sobretensiones fuera del rango permitido. Los reguladores de las empresas eléctricas por lo general controlan esto y multan a las distribuidoras por sobrepasarse, porque pueden provocar daños en nuestros equipos, daños en las industrias. Y por último, si es que yo sobrepaso un límite de capacidad, en todos los casos de capacidad de alojamiento, voy a sobrepasar la tensión permitida y evidentemente tendré consecuencias en el sistema de distribución, ¿no? Am, listo. Bueno, entonces, eh, aquí lo que observamos son quizá los dos criterios más conocidos o estudiados para evaluar los impactos en en la generación, en los sistemas de distribución con la generación distribuida. Se analizan factores como la capacidad térmica, se ve la capacidad de las líneas, de los transformadores, la calidad del voltaje con la instalación de estos recursos energéticos distribuidos. Se ven efectos en las protecciones, reducción de sensibilidades en los relés, lo que se llama el disparo por simpatía de los relés, en donde una falla, un alimentador vecino a uno que tiene instalada generación distribuida podría disparar, porque lo que está viendo es una segunda fuente de cortocircuito. También efectos en la confiabilidad y seguridad del sistema de distribución debido a islas no intencionales. Eso quiere decir que el sistema de generación distribuida puede desconectarse y empezar a suministrar energía a un conjunto de cargas de manera independiente. Am, entonces, am, hacen falta estudios especializados, ya no, el sistema ya no es como lo concebíamos en sus inicios. Son necesarios estudios cada vez más especializados. En los diferentes casos que los hemos visto en el slide anterior, existen para determinar la capacidad de alojamiento estudios convencionales y estudios especializados. Los estudios especializados básicamente están relacionados con la simulación dinámica, calidad de energía, simulación de transitorios electromagnéticos, etcétera. Eso dependerá justamente de lo que les había mencionado, las características particulares de cada alimentador. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en Centro Sur? En Centro Sur se ha construido un framework en donde disponemos de herramientas de simulación, en este caso Zyme y DeepSilent, que son comerciales, y otras también open source, OpenDCS, y también utilizamos Python, que seguramente lo deben conocer. En todas las universidades, todos los estudiantes de ingeniería eléctrica casi están abocados al Python, y es una herramienta muy poderosa justamente para desarrollar nuevas aplicaciones en donde quizá estos softwares que los acabo de mencionar se ven legados o tienen capacidades limitadas debido justamente a la aparición de estos nuevos fenómenos que aparecen en la red de distribución, ¿no? Bien, aquí básicamente lo que les presento es una experiencia que tiene la empresa, uno de sus alimentadores. Es una empresa de generación por biomasa. Aquí están los datos de placa de este generador. Básicamente tiene una capacidad de 2 megavatios, y es una central térmica de biogás. Entonces, lo que hay que notar también aquí es que hay que modelarla plenamente
estos recursos debido justamente a que voy a necesitar realizar estudios especiales. Por aquí pueden ver el sistema, el modelo de sistema de control de esta central y más adelante justamente les mostraremos cómo está afectando esa central al sistema de distribución. Aquí podemos ver los dos escenarios de la instalación o impacto de esta central. El escenario de la izquierda es sin la central de generación. Podemos ver los perfiles de tensión en la red de media tensión, en donde si ustedes pueden eh, observar, tenemos eh, problemas de tensión en las partes alejadas del alimentador, y con el generador esto mejoró, quedándose solamente una parte, la parte más alejada de este alimentador con problemas por baja tensión. Eh, Como podemos ver, no todo es negativo, también hay que sacarle provecho a los efectos positivos que puede obtener con la inclusión de la generación distribuida en los alimentadores. Y bueno, aquí tenemos justamente los análisis de tensión. ¿Cómo se logra esto? Bueno, em, lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente ese análisis de flujo de potencia convencional o snapshot, como se denomina, se queda limitado ya para este tipo de análisis, y lo que estamos abocando es por los flujos cuasi estáticos, que básicamente lo que aumentan son la resolución temporal y también correlación espacial, para llegar a justamente a tener una conciencia clara de lo que de los efectos que voy a tener en mi red de distribución. No es lo mismo tener análisis de flujos de potencia con máximos, mínimos o datos promedio, porque no voy a ver, por ejemplo, estos efectos. Aquí tenemos las tensiones en función de la distancia desde la cabecera del alimentador, y en donde podemos observar esa tensión por cuartiles, en donde la figura de la izquierda me presenta ese perfil de tensiones antes de la inclusión del generador, y la figura de la derecha, como podemos ver, el perfil de tensiones después de la inclusión del generador. Y lo que podemos observar aquí, justamente en donde se encuentra el cursor, es el punto en donde está conectado el sistema de generación, y lo que estamos observando es que esa tensión que en la figura de la izquierda caía, ¿sí? Porque se está alejando de la fuente, esa tensión ahora sube hasta llegar a ese nuevo punto de fuente, y de ahí nuevamente empieza a decaer. Entonces, ese era justamente el efecto que vimos en el slide anterior, en donde se mejoraron esos perfiles de tensión de alguna forma. En cuanto a pérdidas, se puede ver también un efecto positivo, donde disminuyen las pérdidas, pero vamos a ver más adelante que no es así siempre. Conforme más generación distribuida conecto a mi sistema de distribución, es posible que esas pérdidas, lejos de disminuir, empiecen a aumentar. Bien, aquí podemos ver justamente un análisis de lo que sucede con la tensión conforme yo incremento la capacidad de generación. Cuando no tengo generación, esas tensiones están oscilando en este rango que pueden ver en la línea vertical de la izquierda. Conforme voy incrementando esa capacidad de generación,
esas tensiones se van incrementando, y aquí podemos ver que tengo un límite más o menos en 1.7, 1.8 megavatios, en donde luego de esa capacidad posiblemente ya empiece a sobrepasar este límite del 1.05 por unidad, o 5% hacia arriba de la tensión que me permite el regulador. Am, lo que también tengo que tomar en cuenta son los efectos en los sistemas de protecciones. Como les mencionaba anteriormente, al darse una falla en el sistema de distribución, lo que tengo que tomar en cuenta es que ya no voy a tener una sola fuente, como es en el caso convencional, donde desde la subestación recibo toda la corriente de falla, sino también el generador me puede aportar esas corrientes de falla. Entonces, entre otras características, los sistemas de protecciones tienen que tener capacidades direccionales, es decir, capacidad de ver la dirección del flujo de corriente. Am, Otro tema muy importante es el tema de los transitorios electromagnéticos, en donde lo que pretendo observar es justamente qué sucede en el régimen electromagnético y electromecánico del sistema de potencia. Nosotros sabemos que justamente esos fenómenos que ocurren por debajo del segundo también pueden complicar a la red de distribución, disparar protecciones, etc. Bien, ahora saliendo de este caso, ¿qué pasa con los sistemas fotovoltaicos? En este caso, eh, lo que tenemos que observar es que el perfil de radiación solar otra vez no es uniforme como normalmente se lo pinta, ¿no? Yo tengo radiación, el nivel de radiación aumenta desde, bueno, desde que asoma el sol por ahí a las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en donde se oculta en nuestras latitudes normalmente, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que no todos los días son iguales, primero, y luego el efecto también de la nubosidad, por ejemplo, que puede hacer caer esa radiación desde un nivel muy alto hasta un nivel muy bajo en cuestión de resoluciones de minutos, o resoluciones por debajo del minuto. Aquí podemos ver en la gráfica de la parte inferior, podemos ver justamente este tema eh, con resoluciones de 60 minutos y con resoluciones de un minuto. Si nosotros observamos la resolución de 60 minutos, no me deja ver justamente esas variaciones de radiación, y podría yo despreciar esos eventos que a la final me pueden provocar problemas en mi sistema. Entonces es muy importante la resolución temporal para el análisis. Por eso que, como les había mencionado, utilizamos flujos cuasi estáticos. Bien, en este caso tenemos un evento simulado para un generador de 1 megavatio. Aquí podemos ver qué sucede antes de la conexión del generador fotovoltaico, y en línea roja con la colocación del generador fotovoltaico. Como podemos ver, las variaciones am, de, am, en esa demanda aumentan, ¿sí? Esto es para un día laborable, y esto es para un día feriado, ¿no? Un día domingo en este caso, y podemos ver que esas variaciones, en este caso, debido seguramente a la radiación, también aumentan. Lo que podemos ver aquí es justamente lo que mostrábamos también en el caso del generador térmico por biogás. El generador fotovoltaico se ha conectado en este punto, y podemos ver cómo se eleva la tensión en estos puntos de acá. Y aquí tal vez podemos ver con más precisión qué sucede con las pérdidas a medida que incrementa la capacidad, ¿no? Bien, ahora, ¿qué sucede? Esos han sido ejemplos de generadores grandes. ¿Qué sucede con el autoabastecimiento en las residencias?
Bueno, lo que tengo que tomar en cuenta son también esos efectos de la radiación y tomar en cuenta también las características para el dimensionamiento de mi sistema. Yo no puedo en mi casa tomar y conectar un sistema de cualquier dimensión. Debo estar restringido a lo que me diga la norma local, la empresa de distribución local, justamente debido a esas limitaciones que tiene el sistema de distribución. En este caso hemos tomado un ejemplo, un transformador de 15 kV, es un transformador de distribución que sirve a cargas residenciales. En este caso tengo 37 usuarios. El análisis que se ve aquí es qué sucede cuando yo voy incrementando los usuarios que van instalando sistemas fotovoltaicos en la red. El caso base es el caso de arriba. Como podemos ver, tengo únicamente carga, es decir, estoy consumiendo la red. Aquí tengo la potencia, pero conforme voy incrementando en las horas del día donde hay radiación, como voy incrementando esos clientes con capacidad de conexión, lo que voy a tener es un flujo, un cambio de flujo, es decir, ya no voy a estar consumiendo la red, sino voy a estar inyectando en la red. Y eso sucede en estas horas del día, ¿no? En las horas de, de, mm, de radiación. Entonces, conforme a los límites establecidos por la distribuidora, lo que podemos ver aquí, que máximo podríamos alojar a esta cantidad de esos clientes que están conectados en la red con generación fotovoltaica. Eso quiere decir que no voy a tener capacidad para todos los usuarios. Y aquí surge la pregunta, ¿quién entonces tiene ese derecho de conectar generación solar fotovoltaica? Bueno, eh, eh, generalmente lo que sucede es el primero en llegar, ¿no? Pero dependiendo de las regulaciones o dependiendo de los marcos legales vigentes, podían surgir incluso controversias en este tema justamente por los derechos de acceso a la red. Listo. Ahora, la flexibilidad operacional. Como hemos visto, todos estos efectos requieren que el sistema se vuelva más inteligente. Aquí podemos ver el mismo alimentador en donde está conectado el generador por combustión interna a base de biogás, conectado en el alimentador de esta subestación, de la subestación número 3, es el alimentador 321. Circundantes están las subestaciones que forman los anillos de respaldo para, en el caso de que salga esta subestación de operación, ¿no? Con reconectadores normalmente abiertos. Los cuadros que ustedes pueden ver aquí son reconectadores que despejan fallas momentáneas y vuelven a cerrar en el caso de que esto ocurra. Pero ¿qué sucede si es que se va este alimentador? El 321 eh, sale de servicio. El generador debería quedar conectado desde otro de estos alimentadores, por ejemplo, perdón, desde otro de de estas subestaciones, eh, por ejemplo, a través del alimentador 1521, pero ya con diferentes características. Por ejemplo, puede estar más cerca de la subestación o más alejado de la subestación. Entonces, el generador tiene que tener esa posibilidad de observar esos cambios y actuar conforme estos cambios sucedan en la red de distribución. Entonces, eso hace necesario que justamente estas etapas de integración de los recursos energéticos distribuidos evolucionen, ¿no? Al principio, con una operación y monitoreo cerca de tiempo real. Luego puedo tener ajustes remotos, como el caso que yo les mencionaba, donde la red cambia, entonces los ajustes del generador en cuanto a inyección de potencia, por ejemplo, deberían cambiar. La coordinación con las funciones del ADMS, optimización de voltaje, Fliser, etcétera,
y la integración con lo que se llama los DERMS, ¿no? Sistemas de gestión de recursos distribuidos. Generalmente existen los ADMS, que son sistemas de gestión de redes de distribución automatizados, ¿no? Y en este caso debo yo integrar estos DERMS justamente para encargarme de la gestión de esos recursos distribuidos. Am, Aquí tengo categorizadas en base a lo que menciona la IEEE 1547, este estándar, los modos de control que debería tener cada uno de estos recursos de generación distribuida. Por ejemplo, para el control de voltaje y potencia reactiva, factor de potencia constante, potencia reactiva constante, lo que se conoce como volt-var, o watt-var, voltaje, potencia reactiva, potencia activa, reactiva, etcétera. Entonces, los modos de control justamente para afrontar esos fenómenos y esa red dinámica de distribución a la que está conectada, deberían existir, deberían ser características intrínsecas a estos recursos distribuidos. Y en el caso de control de voltaje y potencia activa, tengo el volt-watt, ¿no? Cada una de estas categorías están establecidas en IEEE 1547, la categoría para aplicaciones donde la penetración de recursos distribuidos es baja, y la categoría B para donde la penetración de recursos distribuidos es más bien alta. Bien, aquí podemos observar lo que sucede ante una condición de contingencia. Aquí, de manera más simplificada, ya lo que yo les mencionaba respecto al alimentador en donde está conectado el sistema de generación. Aquí tengo un reconectador normalmente abierto en verde. ¿Y qué pasa cuando sucede una falla en la subestación A? Cuando sale esta subestación, ¿cómo aplico estos modos de control? Esto, ojo, esto es la tendencia, ¿no? Esto no es que lo tengamos aplicado ya en nuestros sistemas, pero hacia allá es a donde deberíamos ir. Entonces, cuando sucede la falla en la subestación, esa subestación sale y el generador queda conectado a la subestación B. En la condición anormal, el generador es desenergizado. Luego, en condiciones de contingencia, eh, em, el, el generador debería aumentar la tensión, porque se encuentra alejado de la subestación B por ese momento, y como está alejado, la tensión en ese punto seguramente debe caer. Y luego, cuando ya pasó el tema de la contingencia, vuelve a condiciones normales, pero la tensión sigue siendo baja, así que debe aplicar otro modo de control, el control volt-var. Entonces, ustedes pueden ver aquí solamente en este evento se ocupan dos modos de control, ¿no? El volt-watt y el volt-var, justamente para dar soporte a las variables del sistema de distribución. Aquí podemos ver justamente lo que sucedería en ese punto en función de la tensión, cómo debería disminuir la potencia activa, justamente para dar soporte al punto de la red donde está conectado el generador. Listo. Y por último, en cuanto al trabajo que se realiza en Centro Sur, básicamente lo que venimos realizando o lo que vienen realizando, este es trabajo de mis compañeros. También se ha desarrollado un mapa de idoneidad para conexión de sistemas fotovoltaicos a nivel utility. Estos mapas básicamente están sirviendo para la distribuidora, para tener una conciencia en donde probablemente se van a alojar estos nuevos actores, estos nuevos promotores de generación fotovoltaica, tomando en cuenta un conjunto de variables. Entre esos la radiación, el acceso a estos sitios, la disponibilidad de vías, el acceso a la red, la cercanía de la red
de distribución, el uso de suelo, etc. Bien, esto es una continuación del mismo trabajo, me parece que me estoy pasando con el tiempo. Y bueno, en resumidas cuentas, las conclusiones a las que llegamos son los sistemas actuales de distribución no fueron diseñados para alojar recursos energéticos distribuidos. Eso hay que tener en cuenta en el momento de planificar, diseñar y operar los nuevos sistemas de distribución. Luego aparecen nuevos desafíos que mitigar, y estos son los impactos, el incremento de la capacidad de alojamiento y aplicar nuevos esquemas, como ya he mencionado, esquemas de protección, esquemas de operación y control, ¿no? Para estos nuevos actores o recursos distribuidos. Esto obliga a las empresas de distribución a que evolucionen sus redes tradicionales hacia cada vez más hacia ese concepto de las redes inteligentes, ¿no? La red inteligente no es un equipo, no es un sistema, es un concepto que conlleva un sinnúmero de avances para su completo despliegue. Y obviamente teniendo en cuenta una mayor participación del cliente como actor fundamental y razón de ser de los sistemas de distribución, ¿no? Y de potencia general. El marco regulatorio debe contemplar el nuevo rol del operador de los sistemas de distribución, es decir, ya no debería ver al sistema de potencia solamente como un operador centralizado o lejano del sistema de distribución, sino tomar en cuenta que el sistema de distribución está adquiriendo estos nuevos roles y es necesaria esa planificación operacional coordinada entre los sistemas de distribución, entre el operador de los sistemas de distribución y el operador de los sistemas de transmisión. Estos análisis sin duda demandan nuevos perfiles de ingenieros que realicen estos estudios, y con ello se requiere capacitación y formación. Entonces, con esto a donde quiero llegar es justamente que no solamente son los equipos, sino también esas capacidades en talento humano que deberían ser desarrolladas y se están desarrollando en algunas partes del mundo justamente para afrontar estos nuevos desafíos, ¿no? Y justamente lograr mitigar estos impactos en la red de distribución. Bien, eso era en cuanto al trabajo que venimos desarrollando en Centro Sur. Y ahora solamente como un paréntesis muy rápido, porque me parece que sí tengo tiempo, Jesús. Claro que sí, vamos. Bueno, eh, que les quería compartir básicamente muy rápidamente es lo que hemos venido haciendo con IEEE en la Universidad Técnica de Cotopaxi, en donde también colaboro en un principio como consejero y luego como mentor de la rama estudiantil. Esta es una rama estudiantil eh, relativamente nueva, que nació justamente con esa idea de motivar a los estudiantes y a los nuevos profesionales a encaminar justamente en investigación, en el desarrollo de esas nuevas tecnologías y también capacidades para afrontarse a este nuevo paradigma de los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Entre otros, este tema de la generación distribuida. ¿Y por dónde hemos empezado o hemos eh, decidido empezar? Es justamente con esos nuevos talentos. Este es solamente un ejemplo de uno de los tantos proyectos que se están desarrollando en esta rama promovida por estudiantes y con el apoyo de docentes de esta universidad.
básicamente motivar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de áreas vulnerables. En el área de influencia de esta universidad es una de las regiones más pobres del país y en donde quizás de alguna manera se requieren la promoción, difusión de estas necesidades para para encontrar nuevos talentos y esas nuevas capacidades que necesitan los sistemas eléctricos de potencia y de distribución en el caso que nos compete, ¿no? Entonces, básicamente trabajamos con la coordinación y el apoyo. Este proyecto fue en primera instancia desarrollado por el Comité Nacional o Grupo de Interés de Tecnologías Humanitarias, que se llama. Eh, eh, este, este capítulo básicamente, este capítulo de IEEE básicamente lo que persigue es el desarrollo de proyectos con finalidad social, ¿no? Mm, Para los que no conocen, IEEE es una organización sin fines de lucro. Entiendo que también en la Universidad Católica de Bolivia existe una rama. Les aconsejo que se den una vuelta, que les visiten, para que puedan involucrarse en una serie de proyectos que no están únicamente focalizados o centralizados a nivel nacional, sino se dan articulados con las ramas estudiantiles y con otros actores profesionales a nivel mundial, ¿no? La parte interesante de esto es que justamente puedo formar redes de colaboración, cooperación a nivel internacional y puedo justamente buscar esos soportes y ayudas para el desarrollo, por ejemplo, de este tipo de proyectos. El PES también forma parte de esta de esta actividad. El capítulo PES, en este caso, persigue el desarrollo y la investigación en lo que es potencia y energía, ¿no? Este es el capítulo que tal vez les compete a los que están estudiando ingeniería eléctrica, y el capítulo de New Professionals, que básicamente eh, lo que hace es promocionar o hacer esa transición entre la vida del estudiante de ingeniería y la vida profesional, ¿no? Lo que son ferias de empleo, la promoción de actividades profesionales justamente para incluir a los nuevos estudiantes y profesionales en el mundo laboral. Y una sociedad bastante interesante que tiene muchísimo auge en los últimos tiempos es IEEE Smart Village, que lo que realiza son proyectos para el desarrollo de lo que acabamos de ver, el desarrollo de sistemas fotovoltaicos, pero en comunidades alejadas, aisladas, en donde difícilmente podría llegar la red de distribución. Todo esto con recursos de voluntarios. La membresía IEEE, como ustedes saben, es netamente voluntaria y yo puedo colaborar, pero también puedo aprender mediante el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir. Y bueno, quedo a sus órdenes si es que hay alguna consulta. Me disculpan por el tiempo, sinceramente se me pasó. Muchísimas gracias. No hay ningún problema, Edwin. Más bien, muchas gracias por compartir todo este conocimiento y por tu tiempo y por participar y estar presente aquí con nosotros. No- Simplemente agradezco y me gustaría saber si hay alguna consulta, pregunta del público o de nuestra sala. El micrófono está abierto. Por favor, Edwin está a la espera para responder cualquiera de sus consultas, dudas o preguntas, ya sea de lo que la IEEE, lo último que nos mencionó, o de su trabajo en Centro Sur, los proyectos que han realizado. Pueden colocarla en el chat o pueden
directamente preguntarle a Edwin. Una consulta, Edwin, respecto al robot que mostraste. Él Ah, está en perfecto. México. Ese era el llamado de atención para saber que sí estaban atendiendo al resto de la conferencia. Sí. El robot es bastante interesante. Me parece que es desarrollado en Corea del Sur. Ujú. Eh, pero si me preguntas más detalles, eh, te puedo decir que sinceramente no tengo más informaciones. Era un ejemplo justamente de la evolución del- de la automatización y justamente para ponerlo como analogía al sistema de la red de distribución. ¿Y tú que andas en esa área y ustedes como estudiantes del área de mecatrónica podrían encaminarse tranquilamente en aplicaciones como esta, porque es una aplicación que entiendo no es comercial, pero está en desarrollo? Otra consulta, Edwin, respecto a, me imagino que esto es más que todo sobre tu experiencia, bueno, en base a tu experiencia y tu opinión, ¿a qué grado en Latinoamérica tú consideras que estamos haciendo este traspaso a las redes inteligentes en comparación, digamos, con Europa? ¿Qué tan alejados o qué tan lento vamos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Existen lo que se llaman los modelos de madurez de redes inteligentes que justamente miden esa evolución, pero no es posible contestar directamente esa pregunta porque, bueno, primero, Latinoamérica en general es diversa y también Europa es diversa. En el caso de Europa, Noruega, por ejemplo, tiene su sistema eléctrico de distribución muy avanzado y con altísima penetración de renovables. Eh, pero a nivel de Latinoamérica también tenemos casos como en Brasil, en Chile, entiendo que también están empezando, aunque un paso tal vez atrás, pero yo diría que más bien ese camino hay que verlo justamente como una oportunidad para el despliegue de esas nuevas tecnologías y también esas nuevas capacidades, profesiones que se van a necesitar en los sistemas eléctricos, ¿no? Si bien en Europa sí creo que van un paso eh, adelante, sin embargo, también existen países en donde no se ha visto, países europeos me refiero, donde no se ha visto mayor despliegue de generación renovable, sobre todo, principalmente por esa dependencia de los combustibles fósiles, el carbón y el gas, sobre todo en zonas como el Cáucaso. Excelente, muchísimas gracias. Edwin, en el chat tenemos dos preguntas, si me permites Claro. compartirlas. Dice, ¿cómo se desarrolla el monitoreo en tiempo real de las redes inteligentes? Bueno, primero, como mencionaba, las redes eh, de distribución, todavía yo me atrevería a decir, no están en esa etapa de ser inteligentes, pero están yendo hacia allá. El monitoreo en tiempo real básicamente sucede con las herramientas SCADA y nosotros en particular a nivel nacional en el Ecuador tenemos una herramienta que se llama ADMS, Advanced Distribution Management System, que me permite ver justamente en tiempo real
lo que está sucediendo en la red de distribución. Tengo centros de control y tenemos compañeros que están monitoreando las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que sucede en la red. Las fallas en la red son a la orden del día, los eventos de mantenimiento también no pueden detenerse. Entonces, es un sistema que monitorea eh, eh, el- la red de distribución todo el tiempo, ¿no? Súper, muchas gracias, Edwin. La siguiente consulta está más relacionada con el último tópico que vimos sobre la IEEE y dice lo siguiente: se puede colaborar entre miembros de la IEEE en diferentes puntos del mundo, y si esto es así, ¿cuáles proyectos existen? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Sí, efectivamente. Eh, de hecho, ese es uno de los principales objetivos de IEEE, formar redes de investigación, desarrollo y colaboración a nivel mundial para el desarrollo de proyectos. Em, Existen proyectos desarrollados por, no solamente por ramas estudiantiles, sino por los capítulos también profesionales a nivel mundial. El último que les mencioné, el Energy Village, am, perdón, me estoy pasando de diapositiva, quería regresarme. Am, no sé si están todavía viendo mi pantalla. No, déjate de compartir. A ver, ¿puedes compartir de nuevo, por favor? Sí, claro. Ahora sí, Sí, se ve. aquí. Sí. Listo. Justamente IEEE Smart Village es una iniciativa desarrollada con colaboración de profesionales, con mentoría de profesionales de Reino Unido, de los Estados Unidos, y donde surgió es en las regiones del África subsahariana, en donde se han desarrollado varios de estos proyectos en comunidades aisladas. En Nepal también, en uno de los últimos fascículos de la revista IEEE, Power and Energy, salió justamente un detalle de cómo se está realizando este proyecto a nivel mundial. Es decir, colaboran no solamente estudiantes, sino también profesionales. Los profesionales, obviamente, con el tema de el apoyo técnico, científico, mentoría. Generalmente los estudiantes lo que hacen es, como pueden ver en la fotografía, el trabajo de campo, ¿no? Es decir, ellos van a las comunidades, ellos con recursos gestionados desde IEEE, consiguen el material, los implementos, se aplica para diferentes proyectos y se concursa para estos recursos, y con esos recursos se van a las comunidades y se desarrollan los proyectos. En el caso de IEEE Smart Village, lo que ellos hacen es comprar o desarrollar proyectos de generación fotovoltaica eh, repito, con esos recursos se construyen en estas aldeas aisladas o en familias de escasos recursos, sistemas de energía, ¿no? Recordemos que existe todavía gran parte de la población de los países en su desarrollo todavía no tiene eh, acceso pleno a la energía eléctrica. Entonces, uno de los objetivos de IEEE es justamente atacar esas brechas, ¿no?
Entonces, efectivamente se puede colaborar y yo invitaría a la persona que hizo esta pregunta contactar, entiendo que en Bolivia o en la universidad, como conversado con Jesús, existe una rama estudiantil, colaborar desde ahí, preguntar, siempre existe, en IEEE siempre necesitamos gente, siempre y se puede colaborar. O si bien también colaborar a nivel internacional, se puede escribir, pueden escribirme tranquilamente, podemos organizar proyectos, foros, charlas, conferencias, justamente para lograr ese objetivo de acercar más la tecnología hacia la humanidad, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Edwin. Eh, ¿Tenemos alguna otra consulta en la sala? Por favor, el micrófono está abierto o pueden dejarla en el chat. Ok. Edwin, primeramente agradecerte por tu tiempo, por la presentación y por estar presente también. Muchísimas gracias por compartirnos todo ese conocimiento y fue un placer y un honor tenerte como invitado y como speaker el día de hoy. Muchas gracias, Edwin. No, muchas gracias a ustedes, Jesús. Gracias por la invitación, por habernos tomado en cuenta y gracias también de parte de quienes hacemos Centrosur, quienes hacemos Epiple, por permitirnos colaborar, ¿no? Muchísimas gracias y pues ahí estamos también eh, pendientes cualquier tipo de colaboración que podría suceder en el futuro. Muchísimas gracias. A ti, pues, a ti las gracias, Edwin, y esperemos poder colaborar en un futuro, como tú dices, porque de eso se trata, trabajar juntos y seguir adelante. Gracias a todos, gracias a Edwin. Un gusto tenerlos hoy. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, gracias.